pero eso ahí no lo ve. Que sí, que el presidente tal, que el que viene, que la lista. Pero usted no ve gente centrada en esa parte, que considero yo que es la más importante. Porque la palabra de Dios nos enseña que el que gobierna este mundo se llama Dios. Entonces necesitamos que Dios gobierne ese lugar. Entonces yo creo que en estos tiempos es más importante que concentremos nuestra mente no solamente en que si alguien del gusto electoral queda. Yo creo que el gusto tiene que ser que Dios gobierne el país. Porque si Dios gobierna el país, entonces vamos a estar bien. Si Dios entra a esos lugares, vamos a estar bien. Está acá. Entonces le invito a que toda incertidumbre, de repente, que si usted tenía una incertidumbre de que quién queda y qué va a pasar, que si la lista o no la lista, soltemos eso, porque la verdad, yo le voy a hacer una pregunta. Quizás algo que algún día hayan hecho en este país o no, les sirvió. Quizás políticamente algo que hicieron. Pero si usted se da cuenta, a la final, en los momentos difíciles, las leyes no estuvieron. Quien estuvo fue Dios. En el momento de dificultad no estuvo el alcalde, no estuvo ni el presidente, no estuvo Rafita, no estuvo nadie, fue Dios. ¿Sí me está entendiendo? Es decir, no estuvo ninguna de esas personas. Entonces, yo creo que ese es el enfoque de todo hijo de Dios. No se trata de que salga ahora en esta consulta que hubo. Lo que se trata es de que Dios sea el centro. ¿Cuántos dicen amén? Perfecto. Así que bueno, mis hermanos, el día de hoy tenemos una palabra de parte de Dios para ustedes, confiando en Dios que va a ser de mucha, pero mucha bendición. Amén. El tema del día de hoy se llama, ¿qué dice ahí? No está ahí, perdón. El tema de hoy se llama Sálvate a ti mismo. ¿Ok? Es decir, pastor, yo he escuchado un poquito de eso. Sí, está en la Biblia, así que vamos a leerlo. Le pido por favor que vaya a su Biblia al libro de Lucas. Un ratito. Lucas, denme un segundo. Lucas 23. Amén. Vamos a leer desde el versículo 13. Lucas 23, 13. No existe 23 en Lucas, existe el 23. 23, 13. 33 no existe, no sé qué Biblia anda leyendo la hermana, pero bueno. 23 existe en la Biblia, no el 33. 23, 13. Perfecto, leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Vamos a leer en la cuenta de 1, 2, 3. Entonces Pilato, ¿qué dice? Convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, ¿qué dice? Y al pueblo. Perfecto. Dice, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. ¿Qué más dice? Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarlos uno en cada fiesta. Mas a toda la multitud dio a voces a una, diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Muy bien, mire lo que la gente decía, ¿verdad? Danos a Barrabás en vez de a Jesús. Entonces dice, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Le habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él le dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues, que dice, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces mire acá, dice que estaba Jesús y Barrabás, ¿verdad? Entonces la gente no quería a Jesús, la gente quería a Barrabás. Entonces, si usted estuviera en ese lugar y yo estuviera en ese lugar, usted hubiera dicho que suelten a quién, a Jesús o Barrabás. A Jesús, ¿verdad?
Pero quiero decirle algo. Dios no tenía que soltar a Jesús. Dios tenía que dejarlo a Jesús ahí. Es más, era necesario que la gente obligatoriamente, en vez de decir Jesús, diga Barrabás. Entonces mire qué hermoso podemos sacar de aquí una bendición. Amén. ¿Qué bendición podemos sacar de aquí? La bendición que podemos sacar de aquí es que Jesús tomó nuestro lugar. Es decir, nosotros éramos ese Barrabás. Entonces mire qué importante es saber que proféticamente era necesario que Barrabás sea soltado. Y en sí la vida cristiana es esta, que Jesús murió y nosotros somos ese Barrabás que salió. ¿Está acá? Dígale a que está al lado suyo, te pareces a Barrabás. Vamos a decir. La verdad es esa. Somos y fuimos como Barrabás. Porque el que tenía que salir no era Jesús, perdón, no era Barrabás, era Jesús. Entonces Jesús tomó nuestro lugar. Qué bueno es Dios que nosotros siendo Barrabás, Él murió por nosotros. Entonces, ¿quién era Barrabás? Dice ahí que hacía sedición en la ciudad, es decir, que hacía desastres en la ciudad y fue un asesino. Entonces, mire qué importante es que Dios ama al asesino. Está aquí. Vuelvo a repetir. Dios ama al que asesina. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero realmente lo creemos así. Porque cuando tenemos al frente al que ha hecho algo malo, ¿será que lo podemos ver con los mismos ojos de Jesús? Seguramente lo podemos ver con los ojos de Jesús. ¿Estamos seguros? Yo creo que el día que usted lo viva, usted podrá decir si es que verdaderamente usted pudiera amar a un asesino. No estoy hablando a alguien que haya hecho un mal a su familia o a usted. Alguien que simplemente usted no conoce. Porque no es lo mismo que yo diga esto. Sí, Jesús ama a todo el mundo. Pero cuando me toque tener adelante a un asesino, a un sicario, yo tenga la capacidad de decir eso. Está aquí. Cuando yo tenga al frente a alguien que carga, usted ya sabe, yo tenga capacidad de entender que aún Dios ama a esa persona. Ahí podemos verdaderamente decir, es verdad, Dios ama a todos. Está aquí. Solo en ese escenario. Porque yo he aprendido algo de esto en Dios. Nosotros cuando decimos que amamos a Dios, Dios nos va a pesar lo que sale de nuestra boca. Todo lo que usted y yo decimos, todo lo que sale de nuestra boca, Dios nos los pesa. ¿Cuántas veces usted ha dicho, yo voy a amar a Dios por siempre? Y vino una situación y su fe menguó. Todo lo que sale de nuestra boca, Dios nos los pesa. Cuando usted dijo, yo quiero buscar de Dios, quiero buscar más de Dios, quiero estar más enamorado de Dios. Pero usted empezó a menguar espiritualmente de diferentes maneras. Porque todo lo que sale de nuestra boca, Dios nos los pesa. Está acá. Todo lo que sale de la boca, Dios te lo pesa. Cuando tú le dices a tu esposa, yo te amo, Dios te va a pesar eso. Cuando tú le dices a tu esposo, yo te amo, Dios te va a pesar eso que salió de la boca. Cuando tú le dices a Dios, voy a buscar de Dios, voy a ir a la iglesia, voy a hacer lo que sea que el Señor me pida, voy a orar, voy a tal, Dios te va a pesar eso. Dígame si está aquí. O no se ha dado cuenta desde el día que recibió a Jesús, todo lo que usted le ha dicho a Dios, tantas maravillas que usted y yo le hemos dicho a Dios, absolutamente todas esas, y faltan más que Dios nos pese lo que ha salido de nuestra boca. Está acá. Todos decimos, no, sí, que el Señor. Pero ya cuando nos toca vivirla, entonces ahí nos damos cuenta que definitivamente Él tenía que tomar nuestro lugar. Porque nosotros nada bueno tenemos. Nosotros nada bueno tenemos. Vuelvo a repetir. Usted y yo nada bueno tenemos. Cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a valorar realmente el sacrificio de Jesús. Pero cuando nosotros a veces nos sentimos como que nos merecemos algo, entonces no valoramos el sacrificio de Jesús. Quiero que usted sepa, mi hermano, que todos los que estamos aquí en esta congregación y el que pueda estar viendo en Facebook, ni usted y yo nos merecemos nada, ni respirar nos merecemos. Porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Es decir, por una que tú hagas, es suficiente. Entonces, cuando nosotros entendemos a ese nivel, nos vamos a dar cuenta que definitivamente no nos merecemos nada. Ni por
intelectuales que seamos, ni por inteligentes que seamos, ni por el mucho estudio que tengamos, ni por la profesión que tengamos, ni lo mucho que nos esforzamos. Por eso la palabra dice, por eso entiendo yo que Jesús y Barrabás es una comparación tremenda con nosotros. Porque la palabra dice, no es para el que corre, es decir, no es ni siquiera para el que lo desea, ni es para el que quiere, sino para quien Dios tiene misericordia. Es decir, alguien se puede forzar la vida en algo, pero si Dios no le da la gana, no lo tiene. Es decir, por eso, cuando nosotros no entendemos que lo que tenemos no es ni siquiera un esfuerzo muy grande que hayamos hecho, sino porque Dios quiso dárnoslo y se acabó. Está acá, que cuando entendemos que si yo tengo matrimonio, no es por lo mucho o poco que yo haya cuidado, que es importante cuidar el matrimonio, sí, sino porque Dios le dio la gana que yo tenga ese matrimonio. Que si yo tengo hijos, no solamente es porque yo los haya cuidado, los haya criado bien, sino porque Dios le dio la gana de que yo tenga hijos. Pero cuando yo dimensiono de la manera correcta, ¿cómo lo dimensiono? No me merezco nada. Cuando yo entiendo que no me merezco nada, entonces valoro que yo era Barrabás y Jesús tomó mi lugar. Está aquí la iglesia. Cuando yo dimensiono de esa manera, entonces voy a valorar mucho más el sacrificio de Jesús. Cuando no dimensionamos a esa magnitud, porque así lo enseña la palabra, no es palabra del pastor yo, así enseña la palabra. Cuando no lo dimensionamos de esa manera, entonces empezamos a tener en poco el sacrificio de Jesús. Hermanos, si entendiéramos realmente que el cristianismo, o tener a Cristo, buscar de Cristo, no es recibir a Jesús, ay, qué lindo, siento una paz en el corazón. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es entender que yo era lo peor, porque quizás puede ser que no era un asesino o alguien que asediaba la ciudad, pero tenía pecado igual que Barrabás, tenía cosas incorrectas igual que Barrabás, maquinaba cosas igual que Barrabás, y todavía seguimos maquinando, amén o no amén. Todavía seguimos pensando mal. Todavía seguimos, cuando vemos a alguien, la gente, vemos enseguida la cabeza, amén o no amén, dígame amén. Es así. O cuando algo no te gusta, no te agrada, tú enseguida la cabeza, te una metralleta en la cabeza. Y eso es pecado. Entonces, si se da cuenta que definitivamente nuestra justicia no vale nada. La que vale es la justicia de Jesús en nosotros. Nuestra justicia no vale nada. Pero con nosotros ahora que estamos en Cristo, lo que hacemos para Él sí es importante, pero tenemos que tener claro algo. Si no fuera por Él, lo que recibimos hoy en día no tiene sentido. Hoy en día lo que tenemos tiene sentido porque lo tenemos a Él. Si yo no entiendo esa parte, entonces no le voy a dar valor a Cristo en mi vida. Repito, yo tengo que entender hoy día que lo que tengo hoy, ahora que estoy en Cristo, tiene valor, no por lo mucho que yo hice, sino porque Cristo me alcanzó. Por eso tiene valor. O sea, mi matrimonio tiene valor, no porque, o mis hijos tienen valor, no por lo mucho que yo haya hecho, sino porque Cristo me alcanzó. Ahora sí tiene valor, porque antes de eso no había valor. Porque lo que le da sentido a esta vida se llama Jesús, no lo mucho que yo sea, no lo mucho que yo alcance, no lo mucho que yo prospere. Lo que le da sentido a esta vida se llama Jesús, mis hermanos. Eso es lo que le da sentido a esta vida. Entonces, por eso le decía hace un momento, si yo tuviera a alguien ahí en mi cara así, ¡pah!, verdaderamente le pudiera decir, oye, te amo, porque ¿quién no se asustaría? Amén o no amén. Entonces, ahí se demuestra cuando nosotros decimos, yo amo a Dios y quiero amar a mi prójimo. Amén o no amén. Porque ¿cuántos de nosotros decimos, hay que amar al prójimo? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros decimos, hay que amar al prójimo? Y cuando te pare al frente a alguien que no es de tu agrado, ahí se demuestra lo que salió de la boca. Amén o no amén. Porque somos buenos para amar al prójimo que según nuestros conceptos puede estar cerca nuestro. Hola. Somos buenos para amar al prójimo según el concepto que nosotros tenemos. ¿Pudieras amar a un asesino? Porque el concepto que nosotros tenemos de personas buenas, ¿cuál es? El que no mata, el que no roba.
Cuando nosotros dimensionamos, nos vamos a dar cuenta que Jesús está abierto para todos. Y ahí entra realmente amar al prójimo. Está aquí la iglesia. Eso realmente es amar. Entonces, cuando nosotros no dimensionamos, entonces, ¿qué pasa? Hacemos una acepción de personas. Y cuando hacemos acepción de personas, nos creemos buenos. Cuando tú dices, bueno, este grupo de acá de personas sí son buenas y pueden estar cerca mío, pero este grupo de personas de acá no, porque como que eso se llama no amar. Está acá. Que hay que tener cuidado con quien te junta así. Es verdad. Pero nosotros no fuimos llamados a hacer acepción. Porque Jesús ama al que a ti te parece y ama al que a ti no te parece. Alguien dice amén. Jesús ama al concepto que tú tienes de persona, cómo debe ser alguien bueno. Pero Jesús también ama al que tú no tienes como un concepto de que es una buena persona. A ese Jesús también lo ama. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, hermano. Pero tú también tienes que entender, yo también tengo que entender que Jesús ama al que yo tengo como buen concepto y al que yo tengo como mal concepto. Jesús los ama. Si cuando entendemos eso, ¿sabe qué va a pasar cuando entendamos eso? Se nos va a hacer más fácil vivir esta vida. Porque en esta vida es fácil estar cerca del que te cae bien, del que te parece que puede estar cerca tuyo. Pero en esta vida la gente tiende a no estar cerca del que no te parece ni del que no te cuadra. Y cuando tú vives así, vives dividido y no vives conforme a Jesús. Hay algo que Dios me enseñó el año pasado. Y cuando viví una situación difícil, y Dios me dijo, mira, esto es así, esto es asado y cocinado. Mira, la Biblia dice que cuando tú te acercas a Él te perdona. Perfecto. Y Jesús no condena a nadie, pero sí me enseña Jesús que cuando yo no hago las cosas bien, mis problemas son con Él. Pero mi deber como hijo de Dios, como cristiano, es entender esto. Mira, si esa persona hace esto o hace asado, yo soy el que me encargo, no te encargas tú. Por esa razón Dios nos manda amar. Ahora, cuando entendemos esto claro, entonces es de lo que, por eso necesitaba decirle esto, por lo que vamos a entrar ahorita, porque recién voy a entrar a la prédica, pero necesitaba dejarle claro esto. Mire cómo la dimensión del amor de Jesús. Por eso usted y yo tenemos que tener claro que nos alcanzó definitivamente alguien que nos ama mucho más que el esposo y la esposa, que se llama Jesús. Tenemos que entender que nos alcanzó alguien que nos ama más que nuestros hijos, que se llama Jesús. Y así como Él nos alcanzó, también tenemos que tener claro que ese mismo amor quiere alcanzar hasta el que a ti no te parece. Pero practicarlo es otra cosa. Está acá. Es más, quiero decirle algo. Escúcheme, mi hermano, escúcheme. Pero el ejemplo que le puse hace un momento. Escuche. Se nos revela verdaderamente quién es Jesús. ¿Sí está aquí? Así como se le ha cumplido las profecías, esa profecía también se tiene que cumplir algún día. Entonces, cuando yo entiendo eso, entonces ahí realmente voy a vivir el amor de Dios, ¿sí o no, Fernando? Porque ya cuando tú tienes al frente al que tú no tenías como concepto de este de aquí, cuidado, ahí nos vamos a dar cuenta. Y quiero decirle algo. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que cuando ver ese tipo de conversiones, definitivamente nosotros podemos decir, solo Dios pudo haber hecho eso. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, esa es la vida del cristiano. Entender que se puede convertir, oiga, hasta el que tú dices, ese de ahí es imposible. Dígame si está aquí. ¿Cuántas veces usted ha dicho, ese de ahí? ¿Verdad? Amén o no amén. Amén o no amén. No me va a decir que nunca ha pensado así. Nunca se le vino a la cabeza. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama ser como el pueblo de Israel. Suéltenlo a Barrabás. Igualito. Es lo mismo. Está acá. Porque no entendemos que ese de ahí, Jesús tomó el lugar por ese de ahí también. Está acá la iglesia, sí está aquí.
Por eso imagínese cuando usted viva situaciones donde le hagan algo incorrecto o indebido. Oiga, usted gócese. ¿Sabe por qué? Porque es Dios haciéndole ver, así como te salvé a ti, aún por el que te hizo daño, también lo quiero salvar a ese. Cuando usted dimensiona eso, usted va a vivir más tranquilo y se le va a hacer más fácil. ¿Sabe qué se le va a hacer más fácil? Decir esto: te perdono. Se le hace más fácil. Se le hace fácil que salga de aquí. Te perdono. Qué lindo es decir te perdono. Es hermoso, hermano, porque sueltas esa carga como el que tienes aquí adentro. Te perdono. Te suelto, te perdono. Tranquilo, ni yo te condeno. Qué hermoso, ¿no? Pero ¿sabe cuándo entendemos eso? Cuando entendemos que Jesús vino por todos, no por uno. Jesús vino por todos. Está aquí en la iglesia. Pero ¿cuándo lo entendemos? Con el que nos ofende, con el que nos hace daño, con el que tenemos concepto de bueno. Ahí entra esa parte. Seguimos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos recibiendo la palabra? Versículo 26. Dice: y llevándole, dice, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y lo pusieron, que dice, encima de la cruz. Perfecto. Sigamos. Para que lleven a Jesús. Y le seguía la gran multitud, que dice, del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo: hija de Jerusalén, no lloréis por mí, que dice, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí que vienen días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos, que dice que eran malhechores. ¿Qué eran? Eran malhechores. No dice que era alguien, escúcheme, no dice que era alguien, era una mentirita nomás. Ay, que de vez en cuando decía una palabra equivocada. ¿Qué eran? Malhechores. Perfecto. Gloria a Dios. Sigamos. Para ser muertos. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la, ¿qué dice? Izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Es decir, que los desnudaron. Jesús se murió en la cruz desnudo, para que usted sepa. Jesús no murió con un calzoncillo ahí, como usted ve en las películas o en otros lados, usted ya sabe. Jesús murió desnudo, completamente desnudo. Versículo siguiente, 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también lo escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Mire lo que le dijeron: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Mire cómo estas personas hablaban tales cosas y le decían: sálvate a ti mismo. Tú dices que eres Jesús, sálvate. Tú dices que eres el Hijo de Dios, sálvate. Tú dices que eres Dios, sálvate. Tú dices que eres cristiano, sálvate. Tú no dices que eres hermanito y que oras y que Dios te va a contestar, sálvate. ¿Sí me está entendiendo? O sea, la misma burla que vivió Jesús, usted y yo la vamos a vivir. No pretendamos que Dios no va a permitir cosas en nuestra vida donde la gente se va a burlar de su fe. Eso va a pasar. Si el mismo Jesús, desnudo, oiga, no había ni misericordia en ese momento, porque desnudo Jesús, completamente ensangretado, le dijeron, así en esa condición, mire que no había una misericordia, era un odio total hacia Jesús. Es que eso tenía que pasar. Entonces, si eso le pasó a Jesús, cuando usted, por eso le estoy diciendo que cuando dimensionamos Jesús morir por nosotros realmente, vamos a entender que así también nos va a pasar a nosotros. También va a haber personas que en algún momento se va a burlar de tu fe, que en algún momento va a criticar tu fe. Pero ahí viene la parte: tienes que entender que Jesús murió por ese que se está burlando de ti también. Está acá. Hoy día no vine a hablarle solamente de la parte que nosotros recibimos, sino de la que nosotros también que tenemos que entender.
Porque es bueno cuando Dios nos dice, ¿verdad? Sí, los que te hicieron daño, voy a hacer justicia, ¿verdad? Se siente bonito, por supuesto. Pero qué más bonito se siente entender que aún Dios quiere salvar al que te hizo daño. Eso es más hermoso, entender que cuando tú sientes que Dios te quiere hacer justicia. Eso es más hermoso. Sigamos. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora era el malhechor, ya no solamente era el romano, ahora también el que estaba al lado de él. ¿Usted está entendiendo? Nosotros podemos decir: no, yo no, si hubiera estado ahí, yo no hubiera dicho eso. Lo más probable es que nosotros hubiéramos dicho Barrabás, igual que ellos. Porque todos ellos están en la misma condición de pecado que todos nosotros. La diferencia de ellos con nosotros es que ahora usted tiene una Biblia. Allá no había Biblia. ¿Me está entendiendo? Era más difícil. Por eso, ahora que Dios nos ha dejado la palabra, es imposible que se pase por inocente las cosas que hacemos mal hoy en día. En ese entonces no había una palabra, pero sabían ellos que estaba mal lo que estaban haciendo. Ahora que nosotros tenemos la palabra, no hay inocencia alguna que tengamos en lo que cometemos. Porque ahora usted tiene el deber y está escrito, y la Biblia le dice lo que usted tiene que hacer y lo que yo tengo que hacer. Lo que usted no tiene que hacer y lo que yo no tengo que hacer. Por lo tanto, ¿qué significa? Ahora yo no tengo la potestad de decirle a Dios: es que no sabía Jesús. Está aquí. Es que no sabía que Jesús, que así había que caminar. Es que eso no predicó el pastor Johan ese día del culto que yo fui. Ahora ya, escúcheme mi hermano, ahora ya no hay forma de escudarnos. Dios nos dejó su palabra. ¿Alguien está entendiendo? Dios ya nos dejó su palabra. Y si nos dejó su palabra, nosotros no podemos decir: es que Señor, yo soy como ese Barrabás, como ese malhechor que hablaba cosas que no sabía. No, ahora usted ya recibió a Jesús. Ahora usted ya tiene una responsabilidad: conocer la palabra. Y si usted no se dedica a conocerla, el día que usted y yo estemos allá arriba, no vamos a pasar por inocentes. No vamos a pasar por inocentes. Es que yo no sabía que ahí decía. Es que yo no sabía. No vas a pasar por inocente, porque tiempo tuviste desde el día que recibiste a Jesús de meterte con la palabra. Tiempo tuviste. Está acá. Pero como pensamos que vamos a vivir hasta los 70, 80, 90 años, 100 años, ¿verdad? Porque a veces creemos que vamos a vivir hasta esos 120 años, como Moisés. Y nos damos el lujo de ocupar nuestro tiempo en muchas cosas. Y seguimos cometiendo cosas. Y seguimos cometiendo cosas. Y seguimos haciendo cosas. Pero Dios nos ha dejado instrucciones, mi hermano, en la palabra. Usted tiene la forma de saber en qué cometer error y en qué no cometer error. Usted sabe, tiene la escritura. Pero ¿qué pasemos más tiempo? Ocupados entre tantas cosas, que no es que está mal, pero ¿qué tiempo le estamos dando a Dios? ¿Qué dedicación le estamos dando al Señor? ¿Cuán poder y fuerza le estamos dando a las escrituras en nuestra vida? Porque a los jóvenes que están ahí atrás, gloria a Dios, ¿cuántos jóvenes están aquí? Los jóvenes que estamos aquí, aleluya. Todos los jóvenes que estamos aquí, y sobre todo los jóvenes que están ahí atrás, no va a haber excusa. El día que, hijo, que estés allá adelante, no va a haber excusa. No, es que yo no sabía. Dios te va a decir: ¿cuántos años tienes? 12, 14. Y usted va a decir: tuviste tuviste 14 años para entender. Póngale ya 8 desde que eres chiquito. Entonces no va a haber excusa. Está acá. No va a haber ninguna excusa. A que yo diga: es que yo no sabía. Es que no. Él te dejó la palabra. La edad que tengas, Él te dejó la palabra. Y si Él te dejó la palabra, tú sabes qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Porque Él te dejó ahí. Entonces imagínense que alguien, oiga hermano, porque a veces somos tremendos: es que yo no sabía que así se agradaba a Dios. Es que yo no sabía. Tienes más de 2, 3 años en el Señor. 1 año en el Señor. Oiga, escúcheme. Basta, escúcheme. Un día que tú hayas recibido a Jesús es suficiente.
es suficiente. Usted no necesita 10 años para conocer lo que tiene que hacer en el Señor o no. Usted recibió a Jesús, suficiente. Ya Jesús habita en su interior. Ahora usted tiene el Espíritu Santo y es su deber con la palabra escudriñarnos todos los días para saber que lo que estamos haciendo es pecado o no es pecado. ¿Alguien está aquí? Ya es nuestro deber. No va a ser responsabilidad de nadie. Es nuestra responsabilidad. No va a ser responsabilidad del pastor. Es que el pastor el miércoles no predicó eso. Que ahora Jesús, estoy acá arriba. Jesús, mira, el pastor no predicó acerca de perdonar. No. Tú tienes la responsabilidad en tu casa. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo está el tiempo de comunión en sus casas? ¿Cómo está la transformación de la palabra en sus casas? ¿Cómo está la intimidad en la oración en sus casas? ¿Cómo está la renunciación al yo cuando nadie lo ve? Cuando nosotros vamos omitiendo esa parte espiritual de nuestras vidas, ¿sabe lo que termina pasando? Estamos invalidando lo que Jesús hizo. Porque Jesús nos hizo acercarnos a Él para buscarlo más, no para buscarlo menos. Entonces hay personas que recibieron a Jesús y lo buscan cada vez menos. Ya llevan años. Si tú recibiste a Jesús, eso debe ser una razón para buscarlo mucho más desde el primer día que lo recibiste. Por eso la gente, como no conocía a Jesús, hablaba cualquier cosa y pensaba cualquier cosa. Mira hasta qué punto le decían: sálvate a ti mismo si tú dices que eres Dios. Oye, y a veces nosotros como cristianos decimos eso indirectamente. ¿Cómo así, pastor? Nosotros decimos esto: Dios, ¿por qué no me ayudas? Dios, ¿por qué está pasando tanto tiempo esto? ¿Sabe qué le estamos diciendo a Dios en palabras morochas? Tú eres Dios y no me ayudas. Con la intención del corazón se lo decimos. Cuando Dios se toma su tiempo, que nosotros lo tenemos como tardanza. Porque una cosa es que Dios se tome su tiempo y otra cosa es que nosotros lo tengamos como tardanza. Cuando nosotros tenemos algo como tardanza, sabe que en el fondo del corazón, de manera indirecta, la intención oculta que ya le he enseñado, es como que si le estuviéramos diciendo a Dios: eres Dios y no me ayudas. Está aquí la iglesia. Es que no sé cuánto tiempo más va a pasar esto. Le estás diciendo en el fondo de tu corazón: eres Dios y ya ha pasado tiempo y no me ayudas. Está aquí. Es que ya no sé hasta cuándo voy a sufrir esto. Eres Dios y no me ayudas. Es que mi marido no cambia. Eres Dios y no me cambias al marido. Es lo mismo. Sálvate a ti mismo, pero de otras palabras. Es que mi mujer. Sálvate a ti mismo. Por eso lo que usted y yo tenemos por tardanza se llama Dios produciendo paciencia, y paciencia produce fe, y la fe trae la respuesta. Por eso la respuesta no viene primeramente sin paciencia. Para llegar a la fe y a la respuesta, Dios te pasa primeramente por la paciencia. Por eso dice Santiago: el producto de vuestra prueba produce paciencia, y el producto de vuestra paciencia produce fe, y con la fe tú recibes. Por eso cuando tú más te desesperas, menos recibes. Cuando tú más te desesperas, menos llega la respuesta. Cuando tú más te desesperas, menos Dios hace. Porque Dios no puede hacer algo con alguien que está impaciente. Dios hace cosas con gente que espera en Él. Si usted quiere recibir algo de Dios, espere en Él. Si usted quiere hacer algo que usted espera que Dios haga cosas poderosas en su vida, espere en Él, a la manera de Él y como Él dejó escrito. No me apresuro, no tomo una decisión fuera de tiempo, espero en Él. ¿Alguien está aquí? Y uno de los malhechores que estaban colgados le juraba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, ese hombre estaba mal y le estaba diciendo a Jesús: oye Jesús, sálvanos pues, sálvate tú también pues. Nosotros tenemos que entender en qué condición estamos. Sigamos, versículo 40. ¿Qué dice? Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Ahí vamos a llegar. Jesús no tenía necesidad de morir. Estos dos hombres sí. Pero pese a eso Jesús lo vivió. ¿Qué significa, pastor? Que este hombre le dice: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice: oye, tú estás en esa condición. ¿Cómo puedes pedir eso? Mírate en la condenación y la condición que estás. Entonces, yo entiendo aquí claramente que para yo recibir algo de Dios, tengo que saber en qué condición estoy. Está aquí.
Para yo empezar a pedirle algo a Dios, tengo que saber en qué condición estoy. Es decir, yo no puedo venir delante de Dios y presentarle mis peticiones como Papá Noel, así. Tengo que venir delante de Él y reconocer primero en qué condición estoy yo. Y ese es el problema de algunas personas, que van delante de Dios y le hacen un listómetro. Pero lo que menos hacen es reconocer en qué condición están caminando. Por eso no entra en la parte donde Dios salva, donde Dios te quiere rescatar de ahí donde estás, que ese es el deseo de Dios. ¿Cómo usted recibió a Jesús? Porque usted reconoció que era pecador. ¿Sí se da cuenta cómo la salvación llegó? Usted no puede recibir nada de Dios, y yo tampoco, si no entiendo primero mi condición. Si soy rebelde con mi papá, si soy rebelde con mi mamá, yo antes de pedirle tengo que primero entender y reconocer mi condición. Está aquí la iglesia. Yo antes de presentarme delante de Él como padre de familia, tengo que reconocer mi condición. ¿Cómo estoy caminando como papá? ¿Cómo estoy caminando como mamá? Excelente. No, tengo que reconocer mi condición. Está aquí la iglesia. Si yo quiero ser una persona que Dios me salve en diferentes áreas, tengo que reconocer mi condición. Tengo que reconocer si estoy caminando bien. Pero por eso le dije hace un momento, y por eso le puse el otro ejemplo. Usted me entendió el ejemplo que le puse, ¿no? Que si tuviéramos al frente a alguien, ¿cuál es la condición nuestra? ¿Será que lo desechamos, lo despreciamos? ¿Nos corremos? ¿Nos vamos huyendo? ¿Nos asustamos? ¿Nos desaparecemos? ¿O reconocemos la condición de que no estamos amando como Jesús ama? Está acá la iglesia. Porque ¿cuántos de ustedes han dicho que quieren predicar? Le pregunto, ¿cuántos han dicho que quieren predicar? ¿Cuántos quieren que Dios los use predicando? No le hablo por aquí. Esto no. No le estoy hablando de púlpito, le estoy hablando de predicarle a cualquier persona. ¿Sabe cómo tenemos que entender que Dios también nos va a usar? Primero esto, que nosotros no amamos como Jesús ama. Primero. Porque para tú predicar, tienes que predicar por amor a las almas. Y si yo no camino en amor y tengo mis conceptos de quién sí y quién no, entonces todo lo que yo predique no tiene fundamento. Por eso dice la palabra: si echase mi cuerpo al fuego y no tengo amor, nada soy. Si yo profetizo y no tengo amor, de nada soy. Sí, me está entendiendo. O sea, mire lo que Jesús te enseña. Es decir, que tú y yo podemos hacer muchas cosas, pero si no se nos revela esta parte, no funciona nada. Nada funciona. Por eso usted se da cuenta que Jesús nos pudo salvar, porque Jesús hizo las cosas por amor a las almas. Por eso, si usted quiere que su familia cambie, hágalo con el amor que Cristo lo hizo. Si usted quiere que una persona se convierta y salga del error, hágalo con el mismo amor que Cristo lo hizo. Esa es la manera como usted puede ser de bendición para otros. Y esa es la manera como nosotros podemos llegar a alcanzar muchas vidas en muchos corazones. Tenemos que tener claro ese concepto. Porque cuando tenemos claro ese concepto, entonces Jesús en ese momento, ¿usted sabe qué pasó Jesús con ese momento? Dice la palabra de Dios, le voy a leer yo. El hombre le dijo: nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Sí se da cuenta? El hombre reconoció cómo estaba caminando. A ver, estoy bien espiritualmente, estoy perezosa espiritualmente, estoy dándome de vacaciones espirituales, estoy ocupado con una cosa, con otra, porque podemos estar en la congregación y aún así pegarnos unas vacaciones espirituales. Podemos venir a los cultos y en nuestra casa estamos de vacaciones espirituales. ¿Usted me entendió? Podemos venir 2, 4, 6 horas de culto a la iglesia, pero en nuestra casa seguimos con vacaciones espirituales. ¿Está aquí? Entonces, ese hombre reconoció su condición. Entonces, el primer paso para nosotros recibir algo de Jesús, recuerde, tenemos que reconocer nuestra condición. Eso es lo primerito. Pero no con el por mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa, sino, a ver, como ese hombre dijo en el 41, nosotros la verdad justamente padecemos. Es decir, esto que estoy viviendo me lo merezco.
Está acá la iglesia. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más ningún malicio. Entonces, ¿qué pasa? Escúchenme. La gente cuando recibe a Jesús, pasa esto. Préstenme muchísima atención. Y mírenme acá. La gente cuando recibe a Jesús, empieza a vivir, ay, me siento bien, chévere. Y después empieza a vivir cosas difíciles. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Y después dice, uy, pero ¿qué está pasando? Se conecta con Dios en la prueba, en la dificultad. Ahí corremos toditos, ¿verdad? Donde los brazos de Jesús. Pero después pasó la prueba, pasaron las situaciones, ya está todo bien, y otra vez nos pegamos nuestros retiros espirituales en la casa. No le estoy hablando de solo congregarse, estoy hablando de no buscar. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando vivimos lo difícil, nosotros decimos, Señor, ¿por qué? Entonces nosotros, antes de decir ¿por qué? A ver, me voy a examinar. ¿Qué es lo que he estado haciendo? ¿Está aquí la iglesia? Es el primero que hizo, se examinó. No, el primero lanzó. Y yo tengo que salir de aquí, pues. Y le dijo, sálvate a ti mismo. Pero el otro, la humildad lo sacó de ahí. ¿Cuál fue la humildad que este hombre tuvo? Él no dijo, sálvate a ti mismo. Lo que este hombre dijo, yo estoy en esta condición porque verdaderamente no he hecho las cosas bien. Ayúdame, Jesús. ¿Se da cuenta de la diferencia? La diferencia entre alguien que cree porque se lo merece, por su intelecto, por su esfuerzo, por su profesión, por su negocio, por sus dones, su destreza, por la habilidad de palabra que tenga. No es por eso. Tenemos que reconocer primero en qué condición estamos. Y cuando reconocemos, entonces pasa lo siguiente. En el 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sí se da cuenta? Primero reconoció su condición y después pidió. Pero mire que este hombre, ponga el 41 por favor, el 41. Este hombre fue muy específico. Él dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Es decir, usted ve aquí en la Biblia que generaliza, pero cuando usted vaya a buscar de Dios, cuando usted vaya a buscar de Jesús, sea específico, mi hermano, sea específico. No le diga a Jesús, ay sí, Señor, es que me enojé hoy día y por eso terminé la noche mal, porque me enojé hoy día. No, anda donde Jesús y dile, reconoce cuáles fueron tus hechos, qué palabras dijiste, qué pensaste. Está acá. Y después pídele algo. Está aquí en la iglesia. Esa es la manera correcta. Entonces hay muchas personas que van a la petición, pero no van a la condición. Y de esa manera Jesús nos salva. Jesús salva cuando tú reconoces la condición. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. ¿Cómo Jesús salva? Cuando te humillas. Por eso el primero dijo, sálvate a ti mismo, Jesús, y sálvanos. ¿Sí se da cuenta? Es el típico cristiano que no reconoce su condición y que le pide ayuda a Jesús. Está acá la iglesia. Dios nos está haciendo entender hoy día cuál es nuestra condición. ¿Cuál realmente es nuestra condición? Y dijo Jesús en el 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo, ¿no? Es decir, ¿cómo Jesús le pudo contestar? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo le pudo contestar? ¿Sabe cómo se lo pudo contestar? Míreme por favor. ¿Cómo se lo pudo contestar? Simple. Porque reconoció la condición. Por eso hasta que ese hombre no reconoció, Jesús no lo ayudó. Si está acá la iglesia, vuelvo a repetir. Hasta que ese hombre no reconoció su condición, no lo ayudó. Y al otro que solo pedía, ayúdame, sálvame, a ese lo dejó igual. ¿Sí se da cuenta quién Dios salva? Al humilde. El humilde reconoce y sabe lo que está mal. Y lo confiesa. No pone una pantalla. Yo no creo que... No, yo ya te perdoné, mi amor. Está aquí. No,
no, ya está todo bien, mi amor, estamos bien, mira cómo está toda alegría, paz y amor en la casa, pero todavía tienes ese podrido adentro. Está acá la iglesia. Todavía te acuerdas y se te viene así. Todavía se te viene. Dígame si está aquí. Todavía te acuerdas y te causa como esa incomodidad ahí media rara. Reconoce tu condición para que Jesús salve todo lo que tiene que salvar en tu vida. Por eso escúcheme, hay personas que no van a salir de ese estado hasta que no reconozcan lo que tienen que reconocer. Hay situaciones de enfermedades físicas que no van a salir hasta que la gente no reconozca lo que en el alma tiene guardado, que tiene que salir y terminar de soltar. Está aquí en la iglesia. Por eso hay gente que visita médico, y visita médico, y el médico, y me duele aquí, y me duele acá, y que esto de aquí, que esto de acá. Eso es clarísimo, eso no estoy diciendo al 100%, pero el 99.9% es que está en el alma. Algo no está reconocido y confesado y destruido, derribado, arrancado y desarraigado de su alma. Y por eso se repite, y se repite, y se repite, y vuelve a sentir. Está acá la iglesia. Hay algo ahí. Amado, deseo que tengas salud y prosperes en todo, así como prospera tu alma. Es decir, que la salud es una respuesta del alma. Ahora, tranquilo, hay gente que tiene su salud perfecta y son gente tremenda. Pero eso no significa que no tenga que cambiar, tiene que cambiar. Pero sí hay muchas cosas que nos enseña la palabra con respecto a la salud. Por eso es muy importante, escúcheme, es muy importante que ahora en adelante nosotros, si queremos que Jesús nos salve, no solamente nuestra alma para entrar allá arriba, o en alguna área específica nuestra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconoce tu condición, reconoce en los que estás mal, reconoce y sal de ahí. Reconoce y suelta eso. No te quedes con eso. ¿Por qué lo escondes? ¿Por qué lo escondemos? Está aquí la iglesia. No esconda nada, hermano. Porque usted se da cuenta que Jesús sacó al malhechor. Por eso le decía hace un momento, ¿a quién Jesús sacó? Al malhechor. ¿Pero cómo lo sacó? Porque el hombre reconoció su condición. ¿Cuántas cosas usted necesita que Jesús lo saque de ahí? Urgente. Perfecto, reconozca su condición. ¿Cuál? Mi condición es que es pecado y soy pecado. No, vamos, dile quién tú eres. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no estás en acuerdo? ¿Qué no estás en desacuerdo? ¿Qué no te agrada y detestas de tu esposo y de tu esposa? Está aquí. Que eso tienes que moldearlo en la presencia del Espíritu Santo para que Dios se transforme. ¿Qué te tienen harto tus hijos, tus hijas? Aleluya. ¿Qué te quieres hacer es así? Así y así. ¿Verdad? Te jalas todos los cabellos y quieres soltar por acá. Es que es y reconocerlo para transformarlo. No que quede ay, reconozco, Señor, ayúdame. No, reconoce para que Jesús te salve. Es decir, te salve no que transforme al otro, sino que te transforme a ti. Porque hay un grave error. Quiero enseñarle esto, que yo se lo he enseñado a algunas personas. Esto de aquí se lo he enseñado a algunas personas. Durante años he tenido la oportunidad de aconsejar matrimonios. Y la mayoría de las veces, las esposas o los esposos, no viceversa, cuando oran para que el esposo o la esposa sea transformado, porque está que le hace la guerra. El esposo le hace la guerra a la mujer o la mujer le hace la guerra al marido, en diferentes aspectos. No solamente estoy hablando de engaño o maltrato. Y hay veces que el esposo y la esposa ora, Señor, transforma a mi marido, Señor, transforma a mi mujer. Pero ¿sabe cómo está orando? No está orando para que Dios en sí lo transforme como tal al 100%, sino está orando para que Dios lo transforme, pero para que ya no se sienta lastimado o lastimada, y así no funciona. Tú no oras para que alguien cambie, para que tú dejes de sentir dolor. Tú oras para que alguien cambie, para que Dios se le revele y esa persona conozca a Dios, no porque te está haciendo daño. Está aquí en la iglesia. Porque cuando tú oras para que la persona cambie y te deje de hacer daño, esa oración tiene una intención oculta. ¿Cuál es la intención oculta? Señor, cámbialo porque está que me duele esto.
No estás orando para que Dios lo cambie y se le revele Dios. ¿Sí está aquí? Entonces hay una gran diferencia entre orar para que Dios se le revele a esa persona, y cuando Dios se le revela, producto de eso vas a tener paz. Pero ahí viene la parte de lo que le decía, porque Jesús en esa posición salvó a una persona. ¿Y él cómo estaba? ¿Estaba sufriendo o no estaba sufriendo? ¿Sí me está entendiendo? Es decir, no importa si tú sufres o no sufres. Lo que importa es que cuando tú ores por alguien y ayudes a alguien, es que tú lo hagas con el fin de que esa persona se levante, independiente si te hace daño o no te sigue haciendo daño. Porque eso es lo que Jesús hace. De esa manera Jesús opera. Por ejemplo, yo como pastor, hermano, me han pasado unas cosas, unas personas por ahí. Pero ¿qué pasa? Eso a mí no me tiene que impedir seguir pastoreando. ¿Me está entendiendo? Entonces cuando alguien se detiene, no, es que ya no voy a amar más. No, entonces esto significa que tú amabas con una intención oculta. Solo amabas conforme lo que te daban, pero no amabas conforme lo que tú podías dar. Está acá la iglesia. Sí, está aquí. Entonces, de esa manera, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo esa situación, voy a reconocer, Señor, reconozco que me tiene harto ese cabezón. Me tiene harta esa mujer que tengo. Estoy hasta aquí. Es que cada vez que me dice hijo de tal, hijo de cual, cada vez que me alza la voz y me maltrata, tengo ganas de golpearlo y golpearla. Eso es lo que Jesús quiere escuchar, porque eso es lo que está dentro tuyo. Dígame si está acá la iglesia. Dígame si está acá. Entonces escúcheme, nosotros cuando no vamos a reconocer de una manera específica, entonces Dios no puede transformar. Nosotros no vamos a poder ser transformados. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, que Él ama la verdad en lo íntimo, dice Salmos. Dios no quiere que le digan nada a medias. Dios, para salvar a gente de sus estados, necesita que le diga la verdad completa. Dice Salmos, repito, Dios ama la verdad en lo íntimo y en el secreto nos hace comprender sabiduría. Si imagínate tú en la intimidad con Dios para que Él te salve de algo. Tú le dices al Señor, Señor, es que hoy día me enojé. Gracias, Señor. Amén. Así no funciona. Dile. Y dile que eso te cambia a ti. No que lo cambie al otro, que te cambie a ti. Porque si no te gusta eso de esa persona y te causa intranquilidad y no tienes paz, es porque tú tienes que desarrollar paciencia. Tú, no el otro, eres tú. Por eso el otro pidió, pero no pasó nada. Pero cuando el otro reconoció, no, yo estoy aquí en esta condición porque yo me la merezco. Pastor, pero otra persona me está haciendo daño. Sí, pero esa condición está haciendo que desarrolles paciencia. El que quiere que cambie Dios no es la otra persona, sino tú mismo. Nosotros exigimos al mundo entero que cambie, pero no nos damos cuenta que lo que tenemos que cambiar somos nosotros mismos primero. Es que quiero que mi marido cambie, es que quiero que mi mujer cambie, es que quiero que mi papá cambie, es que quiero que mi mamá cambie. Cambia tú primero. Él se hizo pecado para salvarnos. ¿Quién se hizo pecado? Él. Jesús no estaba esperando, a ver, voy a esperar que de toda esta humanidad se levante alguien que no peque. No. Por eso en la transformación tú tienes que hacerlo primero. No tienes que esperar que otros lo hagan. Alguien está aquí. Por eso para recibir transformación y salvación, tú tienes que hacerlo primero. Dígale que está al lado suyo, tienes que hacerlo tú primero. No esperes que yo lo haga. Vamos, dígale, tienes que hacerlo tú primero. Entonces la gente está esperando que no, que tú. No, hazlo tú primero. Ahora, cuidado, usted va después en su casa, va a agarrar. Es que el pastor dijo que es tú primero. No, o sea, no pues. Usted ya sabe, no sea pecador, pero eso es terrible, hermano, con conciencia que lo está haciendo. No, o sea, ya sabemos, reconocemos y somos transformados. Necesitamos ser transformados porque no hay salvación en aquel que no es transformado. Ese hombre en toda su condición fue transformado. Por eso le dije hace un momento de lo que Dios ha hablado de este lugar. Cuando usted entiende eso, usted va a apuntar menos afuera y va a apuntar más para adentro. Está acá la iglesia. Por eso cualquiera de esas personas
Porque usted entiende que no se trata de allá, sino se trata de acá. ¿Alguien está aquí? ¿De eso se trata? Está aquí la iglesia. ¿Quiénes murieron al lado de Jesús en la cruz? Gracias. Está acá la iglesia. Está aquí. Si se da cuenta, cuando nosotros entendemos eso, vamos a dimensionar el amor de Jesús. Cómo Jesús desea transformar a tanto al mundo, mi hermano. Tanto al mundo y a toda criatura. Y vamos a perder menos tiempo echándole la culpa al resto, sino vamos a cambiar nosotros para hacer de bendición al resto. ¿Cuánta gente, hermano, oye, el vecino que está al lado tuyo, el vecino que está al lado tuyo, la vecina que está al lado tuyo? Yo no sé si esa gente necesita, o el guardia de tu garita. Háblele de Jesús. ¿Qué te impide? El de la tienda, ¿qué te impide? Si has dado mal testimonio y has pegado unos cuantos gritos en tu casa, bueno, reconoce tu condición y tranquilo, sigue. Pero se ha transformado. Está aquí. Nada nos puede impedir dar testimonio de Jesús. Nada te puede impedir dar testimonio de que Jesús te ama y que Jesús ama a otros. Nada te puede impedir. Nada te debe de impedir. Por eso, mis hermanos, ahora en adelante, para ser salvos, ya sabe, ¿qué tenemos que hacer? Primero, reconocer nuestra condición. Nuestra condición. De manera específica. Mira Jesús, vaya usted delante del Señor. Este soy yo. Patricia Castillo es esta. Está acá la iglesia. Jonathan Oleas es este. Este soy yo, Señor. Esto yo he vivido, esto yo he pasado, esto yo pienso. Este soy yo. Y Jesús no va a venir. Ahora sí vas a ver. No, Jesús no va a hacer eso. La Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote, el cual se compadece de nuestras debilidades. Compadecer no es lo mismo que aprobar. Porque la gente dice, no, es que sí, es que, oye, hermano, la gente es tremenda para tergiversar los versículos. La gente dice, Dios es un Dios de restauración. Él me va a restaurar todo. Pues sigues haciendo lo que te da la gana. O sea, ¿cómo va a restaurar eso? O sea, yo no creo que Dios pueda restaurar a alguien que vive haciendo lo que le da la gana. Por eso, ¿a quién Dios restauró? ¿Al que reconoció y confesó y fue transformado? ¿O al otro? Al que reconoció pues su condición. A ese Dios transforma. Entonces, por eso la gente en los matrimonios dice, no, yo estoy seguro que Dios va a restaurar a mi esposo, mi esposa, pero tú no cambias. Está acá. Hay gente en cambio que cambia con el marido y la mujer, pero en la iglesia es un desastre total. Está acá. Hay gente en cambio que cambia delante de los ojos de los hombres en la iglesia, pero en la casa es un desastre total. Amén. Entonces reconocemos nuestra condición. Él ama la verdad en lo íntimo. Dígale usted quién es, sea honesto. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que allí, como Dios, mire, ¿dónde Dios ama la verdad a Dios? En lo íntimo. Ahí ama a Dios. Ahora, yo no sé si en ese momento había muchas personas, miles. Estoy seguro que había más de 1000, pero hablo de cientos de miles, millones, no sé. Pero sí sé que ese lugar era alto y muchas personas lo vieron. Pero esa conversación solo fue entre Jesús y este hombre. No había nadie más. O sea, había más personas. Pero ese diálogo fue el malhechor y Jesús. Por eso, mi hermano, tú tienes que entender que las cosas que tú tienes, los pecados que tú tienes, las condiciones que tienes, no puedes andar venteándoselas a todo el mundo, ni contándoselas a todo el mundo. Es que mi mujer es esto, es que mi marido es esto. O a tu papá, a tu mamá. Es que yo le he dicho, ya le he dicho a mi mamá, ya le he dicho a mi esposa esto. Papá, ya le he dicho a mi esposo. No, tú no entiendes a dónde tienes que ir. No entiendes. Tú tienes que ir donde Jesús. Está acá. En los matrimonios que están aquí, cuando su papá o su mamá, su suegro, su papá, su mamá directo, pues, ¿no? Diga algo de su esposo, aunque su esposo esté endemoniado, defienda a su esposo. Aunque su esposa esté endemoniada, defienda a su esposa. ¿Por qué? Porque Jesús ama la verdad
¿Sí me está entendiendo? Y la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te pones a escuchar a papá o mamá, no, que sí, es que déjalo, déjala, cuando Dios no te dice, porque hay veces que Dios sí te manda a hacer ciertas cosas. Hola. Y gente no lo entiende. Pero hay gente que fuera de dirección de Dios, bueno, empieza a escuchar cosas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Escucha, papá, mamá, sí, tu esposo y tu marido. Tranquilo, tranquila. ¿Sabes qué, papá, mamá? Yo entiendo, puede ser verdad lo que tú dices, pero esto yo lo arreglo en casa. Y conforme Dios me diga lo que tengo que hacer en mi casa. Porque quien te dio el esposo y la esposa no fue ni sutano ni mengano, fue Dios quien te lo dio. Entonces cuando tú comprendes eso, entonces tú vas a poner un pare. Porque no estás defendiendo a tu esposo ni a tu esposa, estás defendiendo lo que Dios te dio. ¿Alguien me está entendiendo? Estás defendiendo lo que Dios te dio, sin faltar el respeto. Estás defendiendo lo que Dios te dio. Pero cuando tú permites que tu papá y tu mamá hable basura o te lance puntitas, esas puntitas que son puntazas, usted me entendió, ¿verdad? Te lance, estás mal, porque no estás defendiendo lo que Dios te dio, porque eso te lo dio Dios. Todo lo que el hombre recibe en esta tierra es porque el cielo se lo dio, dice Juan 3:27. ¿Está acá la iglesia? Entonces tú tienes que tener postura en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos. Está aquí la iglesia. Dios mío santo, yo no sé por qué estoy hablando esto, mi hermano, pero si estoy hablando esto, al que le cayó el guante, que se lo chante. Gloria a Dios. Y maduremos, porque esto se trata de crecer. Está aquí. Ayer mi pastor en la certificación de la escuela del Espíritu Santo dijo un versículo importante al final. Él dijo, y Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia. Estatura es madurez. Tenemos que tener madurez para escuchar los mensajes que salen desde el púlpito. Ay, es que me ofende cuando hablan de diezmo y ofrenda. No, sea maduro, reconozca su condición. Es que me ofenden cuando hablan de perdonar. Sea maduro, reconozca su condición. Somos buenos para decir al resto todo, pero cuando nos toca escuchar, ¡ja! Está acá la iglesia. Somos buenos para decir a todo el mundo que tenemos que decirle, pero cuando nos toca escuchar, y ahí viene la parte, tengo que reconocer mi condición. Yo sé en qué condición estoy. Estoy en una condición que necesito seguir aprendiendo. Estoy en una condición que necesito seguir creciendo. Estoy en una condición que necesito seguir madurando. Entonces cuando yo entiendo que estoy en esa condición, ve, Señor, dime lo que tú quieras, aunque me cueste, aunque me duela, aunque siento que no me cuadra, dime lo que me tengas que decir, porque yo quiero ser salvo, Señor. Y dice la palabra que lo envía a su Hijo para que nadie se pierda. El deseo de Jesús es que no nos perdamos. El deseo de Jesús es que tengamos salvación y vida eterna. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Él? Claro, pues entonces Él va a tener que decirte, oye, mira, por acá no es, por aquí. Es Dios cuidándonos, es Dios protegiéndonos, es Dios haciendo un cerco. ¿Y cómo lo hace? Con la escritura. ¿Cómo lo hace Dios? Con el culto. ¿Cómo lo hace Dios? En la verdad, en lo íntimo. Así lo empieza a hacer. Y Él empieza a salvarnos. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Jesús fuerte? Amén, fuerte. Esa es la manera en la cual Dios empieza, de esa manera empieza Dios a obrar a nosotros. Ya estoy casi terminando. Ya estoy terminando prácticamente. Entonces cuando yo comprendo eso, oiga hermano, ¿sabe qué? Lo hermoso de reconocer la condición, te vas a ver más el pecado tú que andárselo viendo a otros. Te vas a ver más el pecado tú que andar viendo el pecado. A ver, uy, ese de allá está medio raro. Está acá. ¿Sí me está entendiendo? Te vas a ver más el pecado tú, andar pensando, uy, es que mi suegro, mi suegra. Cuando te ves más el pecado tú, uy, es que esa vecina. Está aquí en la iglesia. Cuando tú reconoces tu condición, te ves más el pecado tú que el del resto. Está aquí. Esto funciona así. Esto funciona así. Dice la Biblia, el otro día creo que lo puse en un flyer, en una imagen en Facebook. Esto no es de que, a ver, déjame sacarte la paja cuando tienes un tronco en tu ojo.
No le digas a tu hermano, déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo cuando tú tienes una viga en tu ojo. Por eso cuando tú reconoces tu condición más y más y más y más, entiendes que esto no se trata de las fallas del resto, se trata de ti mismo. Está aquí la iglesia. ¿Cuántos han recibido la palabra en esta tarde? Reconozcamos nuestra condición y seamos transformados en Él. Y Él va a hacer lo mismo que hizo con ese hombre. De cierto te digo que hoy, miren qué increíble que es Jesús. Jesús no le dijo, ¿sabes qué? Más adelante. ¿Qué significa? Que Jesús cada día tiene un deseo de transformación para nosotros. Cada día. Por eso mis amados hijos que están aquí, ¿cuántos se consideran que soy su padre espiritual? Perfecto. Si usted considera eso, quiero decirle esto. No permita que las ocupaciones de su trabajo, el cansancio, así usted se sienta devastado, porque sé que estamos en este cuerpo frágil, este cuerpo es frágil. Pero prontamente estaremos allá arriba con un cuerpo perfecto, amén. Mientras estamos en este cuerpo frágil, aunque estemos en este cuerpo frágil, tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que ir más allá. Por eso Jesús dijo, si te piden una milla, no hagas una milla, haz la milla extra, 2. ¿Qué te está diciendo el Señor? Si yo te pido búsqueda, busca más. Si yo te pido que sigas buscando en medio del cansancio, hazlo más. Y eso es lo que Jesús valora. Jesús también valora eso. Pero sobre todo Jesús valora cuando reconocemos nuestra condición. Está acá la iglesia. Y cuando reconocemos nuestra condición, entonces Dios empieza a hacer cosas diferentes. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren reconocer la condición delante de Jesús? Le invito a que cierre sus ojos y alce sus manos. Y empiece a reconocer toda condición delante de Él. Toda condición la cual usted necesitaba ayuda, pedía ayuda, pero no reconocía lo que necesitaba cambiar.